Buenas, hoy vamos a presentar acerca del algoritmo Quicksort, que pues seguramente muchas de las personas que están viendo este video lo conocen, ya que es uno de los algoritmos más utilizados y más mencionados en el mundo de la programación, ya que es un algoritmo que nos permite un ordenamiento muy eficiente de los datos. Entonces, un poco la historia de Quicksort. Este fue desarrollado en 1960 por el científico Tony Horae. Y a pesar de que ha pasado tanto tiempo, este algoritmo todavía sigue siendo utilizado por muchas personas. ¿Por qué? Porque es que es un algoritmo muy simple de utilizar y nos permite tener mucha rapidez a la hora de ordenamiento de datos. Carlos, devuélvete por favor a la anterior todavía. Entonces, Quicksort está basado pues en una de las frases que dice divide y vencerás, porque pues básicamente lo que hace Quicksort es dividir eh, los datos que vamos a ordenar e ir tomando como partes para irlos ordenando. Lo que hace es tomar un problema grande y lo divide en problemas más pequeños para ir iterando sobre cada uno de esos problemas y ya luego, cuando se soluciona un problema pequeño, se soluciona el otro y así se juntan todos estos problemas y nos da la solución. Entonces vamos a continuar explicando un poco acerca de cómo funciona ese algoritmo y luego vamos a ver más detalladamente los pasos que tiene este. Entonces, pues lo principal para tener en cuenta de cómo funciona el algoritmo Quicksort es tener clara que necesitamos un pivote. ¿Qué es un pivote? Un número de los datos que vamos a ordenar que nos permita validar si existe un número mayor o un número menor. Entonces, luego de que tenemos este pivote seleccionado la lista que vamos a ordenar, eh, el siguiente paso que sería la reorganización de la lista. Entonces, lo que hacemos es mover para un lado las, los datos que sean menores y para el otro lado los datos que sean mayores. Y pues ya después de esto, como veíamos pues acerca de qué es el algoritmo, quedan divididos. Entonces, los números menores a un lado y los números mayores al otro, que entonces serían dos arreglos internos con problemas nuevos. Entonces, lo que hacemos es tomar el de la izquierda y empezar a dividirlos nuevamente. Tomamos otro pivote y lo volvemos a ordenar. Otros para la izquierda, otros para la derecha y así hasta que terminamos de organizar todos los arrays internos. Entonces, pues ya una vez organizadas estos arrays o estas sublistas, ya pues no tendríamos que organizarlo más, sino juntar todas estas y Quicksort ya estaría finalizado. Es decir, Quicksort lo que hace es no ordenar la lista de golpe, sino que empieza a tomar la lista y empezar a dividirla y solucionar cada una de esas divisiones y luego combinarla. Vamos entonces a hablar un poco más teóricamente acerca de los pasos. Entonces, los pasos son estos tres pasos, que es elegir un pivote, el particionamiento y la recursión. Entonces, el pivote, como ya les estaba comentando, es tomar un número de la lista, sea cual sea, puede ser el del principio, el del final, el del medio, cualquier número, y eh, pues elegirlo y analizar, bueno, ese número lo que nos va a hacer es como para poder tener como un inicio. Entonces, digamos, elegimos el 7, entonces tendríamos que mirar cuáles son mayores, cuáles son menores y para moverlos para un lado o para el otro, que ahí ya entonces sería el siguiente paso, que es el particionamiento. Entonces, lo que hacemos es tomar los números mayores y menores y moverlos para listas apartes y ya entonces en la recursión pues se repetiría ese mismo proceso. Tomaríamos dentro de cada una de las listas un nuevo pivote
y volvería a aplicar todos los pasos del quicksort. Entonces, como tal, quicksort es la recursividad de unos pasos iniciales, que serían entonces, como ya lo vemos acá, pivote y el particionamiento. Y de eso se basaría entonces todo el sistema quicksort. Bueno, continuando con lo de mi compañero Diego, les voy a hablar yo sobre la complejidad del algoritmo de Quicksort. Como ya había mencionado Diego, Quicksort es uno de los algoritmos de ordenamiento más utilizados debido a su eficiencia y simplicidad, ya que este ocupa muy poca memoria. Pero para evaluar su rendimiento hay que analizar tanto su complejidad temporal, es decir, el tiempo que tarda este en ejecutarse según el tamaño de la entrada, como su complejidad espacial, que mide el uso de memoria adicional que requiere para el algoritmo. Pase de diapositiva, por favor. Bueno, la complejidad temporal eh, le permite a Quicksort comportarse de diferentes formas según lo que elijamos como pivote. Para esto existen varios casos. En el mejor caso, cuando el pivote divide la lista en dos partes iguales o aproximadamente iguales, logramos un tiempo de orden de n logaritmo de n. Y en el segundo caso, que es el caso promedio, se logra también un comportamiento similar al mejor caso, que también es de O n logaritmo de n. Y ya que el tercer caso, que es como la excepción, que es el peor caso, este ocurre cuando el pivote siempre es el más grande o el más pequeño. Esto provoca que las listas queden desbalanceadas y la complejidad empeora. Este se denomina como un orden al cuadrado. Un ejemplo claro del peor caso es cuando una lista ya está ordenada y siempre se elige como pivote el primero o el último elemento. Pasa, por favor. Ya la complejidad espacial nos dice que Quicksort es un algoritmo en in-place. Esto significa que no necesita estructura de datos adicionales o más grande, como por ejemplo lo es Megasort. Este utiliza la memoria de la lista que ya tenemos, sin embargo, debido a que Quicksort usa recursión, necesita memoria para manejar las llamadas recursivas. Esto genera complejidad espacial de orden logaritmo de n en promedio. Y aún así sigue siendo mucho más eficiente que otros métodos que requieren orden n de memoria adicional. Pasa, por favor. Y ya voy a hablar de las ventajas, que la primordial es la eficiencia, ya que en la práctica suele ser más rápidos que otros algoritmos, como ya había mencionado, como el Merge Sort o el Heap Sort. Especialmente es mejor para guardar un conjunto de grandes datos. La segunda es la versatilidad, que al ser un algoritmo in place funciona muy bien en sistemas con poca memoria. Y por último, la simplicidad. Esta es relativamente fácil de implementar y adaptar en diferentes casos. Esto es porque una de las razones de que Quicksort es uno de los algoritmos más usados en las bibliotecas de programación, como puede ser en lenguajes como C Sharp, Java y Python. Listo. Listo, bueno, ya en esta parte yo les voy a hablar de las ventajas, pues ya nos han hablado como de las potencias que tiene este algoritmo los compañeros. Eh, digamos que cuando estamos utilizando este algoritmo y nos vamos por el peor de los casos, como nos lo indica nuestro compañero Santiago anteriormente, pues esto va a incluir una complejidad de n al cuadrado, lo que significa que esa complejidad espacial y temporal se va a aumentar, dado pues que estamos ingresándonos por ese peor caso. El algoritmo no va a ser tan eficiente que si lo tenemos que si nos entra por el caso general o el caso promedio. Entonces digamos que en este caso esa complejidad va a ser muy alta. Vamos a tener como
como decimos, un árbol desbalanceado, porque nos vamos a ir, digamos, por la iteración del algoritmo, digamos, por una de esas ramas, al hacer pues como el recorrido o el ordenamiento que estamos buscando, lo que nos decían anteriormente, si escogemos el pivote y esta lista ya está ordenada y cogemos el primer o último elemento. Entonces, digamos que siempre vamos a tener esa posibilidad de que nos podamos ir por el peor de los casos al utilizar este algoritmo. Bueno, aquí vamos a hablar sobre implementaciones, pues ya los compañeros nos han hablado anteriormente que es muy utilizado y es uno como de los algoritmos más eficientes, específicamente en bases de datos y sistemas de archivos y algoritmos de búsqueda. Digamos que es muy eficiente y es muy implementado este algoritmo, es muy popular por su eficiencia. Digamos que no es muy común que nos vamos por esa rama del peor caso y por eso pues digamos que es tan popular el uso de este algoritmo y su poder. Em, a pesar pues de algunos inconvenientes, que dentro de eso está el peor caso, como digo, pues siempre es una de las elecciones más populares y más utilizadas en esto en el ámbito de los sistemas y los, digamos, lenguajes de programación que nos comentaban los compañeros anteriormente. Bueno, ya aquí vemos ya categorizado lo que es el análisis de la complejidad, lo que hablábamos de los árboles anteriormente, de que nos podemos en este algoritmo ir por el mejor caso, que tenemos pues esta complejidad de n logaritmo de n. Esto es, digamos, cuando tenemos ese árbol del algoritmo balanceado, que dividimos las listas, digamos, equivalentes, como una similitud entre lo que es los valores al lado izquierdo del pivote y al lado derecho. Entonces, digamos que en ese caso tenemos digamos, una forma muy eficiente de que este algoritmo trabaje. El caso promedio, pues también es muy similar a lo que es el mejor caso, porque también tenemos un balance de los elementos al lado izquierdo y al lado derecho de la lista. Y ya el peor, pues, de los casos que ya sí es menos eficiente a la hora de hacer ese ordenamiento. Haciendo referencia a la lista de recurrencia, entonces aquí tenemos que para ese mejor caso tenemos esta ecuación de recurrencia donde decimos que inicialmente aquí, cuando iniciamos el algoritmo, tenemos digamos, esta parte de la ecuación cuando tenemos el pivote. Esto nos va a representar el tiempo de los elementos a la izquierda y esto nos va a representar los elementos de la derecha. Entonces, digamos que esta es la ecuación de recurrencia para el caso general. eh, y aquí tenemos ya el del mejor caso, que es cuando tenemos ese balanceo dentro de nuestro componente a ordenar. Lo mismo, entonces tenemos por aquí que esto va a ser en lo que estamos hablando de la complejidad temporal. Y dentro de ese árbol, pues se nos va a ir haciendo las subdivisiones de n sobre 2. Como decimos, pues vamos a dividir cada que tenemos un pivote, vamos a dividir en dos partes. Entonces, por eso entre este algoritmo, de esta ecuación de recurrencia, tenemos esta división. Y lo que mencionábamos de peor caso, pues aquí vemos que la lista está desbalanceada y vamos a tener esta ecuación de recurrencia. Bueno, ya con respecto a lo que es la exposición, digamos que eso es lo que les queríamos compartir. Ya tenemos por acá más visualmente cómo se comporta, digamos, este algoritmo. Entonces, aquí en la parte superior tenemos nuestra lista que queremos ordenar y vamos a tomar esos elementos que les mencionamos en la exposición de lo que es el pivote, la ordenación hacia la izquierda o hacia la derecha y la relación de recurrencia. Entonces, en este momento tenemos 8 como el pivote para inicializar ese proceso de ordenación de elementos menores y mayores.
vamos a hacer ese proceso de ordenamiento de lo que es mayor y menor. Entonces tenemos todos los elementos menores a la izquierda, los mayores a la derecha, para hacer ese paso inicial de ordenamiento. En este paso, ¿qué va a pasar? Ya cuando tenemos ordenados los menores a la izquierda y mayores a la derecha, ya esto me va a garantizar que este pivote me va a quedar en la posición del ordenamiento que debería quedar. Entonces, después de eso, lo que va a pasar es que el algoritmo de recurrencia ya me vas a tomar estos valores de la izquierda, la sublista que hablábamos, esa sublista, vamos a tomar entonces nuevamente el pivote y vamos a hacer el ordenamiento nuevamente, así como, como esta primera iteración. Pues aquí vemos que ya nos quedan los elementos menores que teníamos del 8, ya nos quedó la posición que era, y ya tenemos los menores a la izquierda y vamos a tomar de esta sublista el pivote y vamos a hacer de nuevo la recurrencia de ordenación de los elementos mayores y menores. Este es a la derecha, este también es a la derecha porque es mayor, este es a la derecha porque es mayor. Y aquí vemos entonces que ya el pivote se nos organizó en la posición que debería quedar y vamos a tomar la sublista que es ya los menores de ese pivote. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a organizar menores a la izquierda, mayores a la derecha y ya digamos que el algoritmo nos revisa, bueno, vamos a ver cuál de esos hay que hacer el nuevo algoritmo de recurrencia, si no, pues ya sabemos que está ordenado y como lo vemos aquí, realmente está ordenado. Cuando terminamos por el lado izquierdo, nos vamos por el lado derecho de la sublista para continuar con esta misma, digamos, lógica de los menores a la izquierda y mayores a la derecha para la recurrencia. Entonces aquí ya organizamos, ya esto nos garantiza que el pivote quedó en el orden que era y vamos a tomar la sublista, el nuevo pivote y hacemos lo mismo. Organizamos a la derecha y a la izquierda. Ya esto nos garantizó que ese pivote quedaba en el orden que era y ya los elementos mayores a la derecha y a la izquierda también nos garantizó que ya están ordenados y nos faltaría esta última sublista que por organizar y ya con esto termina nuestro algoritmo y la lista está totalmente ordenada. Como lo vemos aquí, pues ya toda la lista tiene los órdenes de cómo debería quedar. Carlos, permíteme para lo último, para finalizar, unas conclusiones generales sobre Quicksort. La primera sería la importancia en la historia y la práctica, ya que hay que tener en cuenta que esto es un método creado en 1960, entonces es un método muy clásico en el estudio de algoritmos. Y esto nos da a entender la relevancia que tiene, ya que debido a que a pesar de que se creó hace tanto tiempo, sigue siendo usado en sistemas reales y bibliotecas modernas de programación. La segunda sería el equilibrio entre teoría y práctica. Aunque su peor caso es ineficiente, en la mayoría de los escenarios ofrece un rendimiento muy cercano al mejor caso. Entonces lo que lo hace algo confiable en la práctica. La tercera sería la eficiencia en memoria, que a diferencia de otros métodos como antes mencionamos como Marsor y Quicksort necesita muy poca memoria adicional, lo que lo hace útil en sistemas con recursos bastante limitados. La cuarta sería la adaptabilidad, que con técnicas como la del pivote aleatorio se puede optimizar su rendimiento y reducir el riesgo del peor caso. Y por último sería el valor educativo, ya que más allá de su uso real, Quicksort es un ejemplo muy bueno para poder aprender los conceptos clave como la recursión, la división de problemas y el análisis de complejidad. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.